en realidad de fármacos antiarrítmicos. Cuando Alejandro me pidió para hacer esta clase, la idea era que tuvieran algún aspecto práctico para el manejo de los fármacos antiarrítmicos, pero también, o sea, tiene aspectos farmacológicos que lo que yo pretendo con los aspectos farmacológicos no es entreverarlos, sino es que entiendan un poquito sobre todo de lo que son los mecanismos de acción y las cosas que tenemos que monitorizar en los pacientes en los que utilizamos los fármacos antiarrítmicos. Las terapias antiarrítmicas comprenden muchas cosas, como ustedes saben, los fármacos antiarrítmicos son solo una pata y en realidad, si bien suelen ser una primera opción terapéutica en muchos pacientes, a veces hay otros procedimientos que son mucho más efectivos y más seguros que lo que son los fármacos antiarrítmicos, pero de cualquier manera nosotros tenemos que manejarlos. Para empezar, tienen que entender que cuando hablamos de fármacos antiarrítmicos, en realidad estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, que incluso dentro de los distintos grupos hay variaciones muy grandes de un fármaco a otro, y por lo tanto no podemos hacer una generalización para hablar de los fármacos antiarrítmicos. Pero en su conjunto lo que hacen es suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando tratamos las arritmias? Ya sea aliviar los síntomas, las palpitaciones, el síncope, o prevenir lo que son las complicaciones mediante sobre todo la prevención de la tromboembolia con la anticoagulación, o prevenir la aparición, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca por un ataque de miocardiopatía, etc. Y como un objetivo secundario es reducir el riesgo de muerte súbita, que en realidad los fármacos antiarrítmicos pueden prevenir algún tipo de arritmia específica, pero sabemos que hay otros dispositivos, como los cardiofibriladores, cuando están indicados, que tienen mucha mayor efectividad. Todos en su conjunto, además de ser considerados fármacos antiarrítmicos, tienen la característica de ser proarrítmicos, o sea que lo que tenemos que monitorizar frente a estos fármacos siempre son aspectos arrítmicos que pueden generarse con su uso. Esto para recordarles, yo sé que ustedes lo saben, pero para poder entender las acciones de los fármacos antiarrítmicos tenemos que conocer bien lo que son las corrientes iónicas que determinan los potenciales de acción en las células miocárdicas. Y tenemos que diferenciar lo que es el miocardio inespecífico del miocardio específico, el que tiene capacidad de depolarización espontánea, ¿no? Y puede generar marcapasos, ya sean con un automatismo que es normal o anormal, como vamos a ver. El miocardio en específico, el potencial de acción pasa del potencial de reposo al todo, o sea, se depolariza de forma rápida y homogénea mediante la entrada de sodio a la célula, mientras la apertura de los canales de sodio. Eso genera una depolarización rápida. Posteriormente hay una fase de repolarización precoz por entrada de potasio, luego se genera una fase de meseta donde hay, salida de potasio, se genera una fase de meseta donde hay salida de potasio y entrada de sodio y de calcio a la célula, y al final del potencial de acción lo que ganan son las corrientes de salida de potasio, y eso produce la repolarización de la célula que alcanza el nivel basal del potencial de membrana. La duración del potencial de acción del miocardio inespecífico básicamente es lo que determina el ancho del QRS. Entonces, aquellos fármacos que van a determinar un aumento de la duración del potencial de acción cardíaco, por lo general pueden o determinar un aumento del QRS, o si afectan las corrientes de potasio, eso determina alteraciones en lo que es la repolarización y prolongan el QT. Eso lo vamos a ver ahora con los fármacos específicos. El miocardio específico sabemos que no hay una potencial de membrana de reposo, sino que hay una pendiente espontánea de depolarización. Esa pendiente se genera normalmente por la corriente IF, que es la IFANI, que es una corriente de sodio, y cuando se alcanza un determinado potencial umbral, lo que se activan son canales de calcio, y entra calcio a la célula, depolariza la célula, y luego por la salida de potasio se genera la repolarización. Ahora hay un esquema un poco mejor, pero van a ver lo que es que el potencial de acción en el miocardio específico
Y en las células que tienen este automatismo va a depender la frecuencia que active en lo que es el potencial de membrana, la pendiente de polarización y el potencial umbral que se alcance. Entonces, acá lo tienen un poco más detallado de lo que es el miocardio inespecífico, lo que es el potencial de membrana es más negativo que en el miocardio específico, el de reposo es de entre menos 80 y menos 90 milivoltios. Como dijimos, la fase de depolarización rápida, entrada de sodio, la repolarización rápida, inactivación de los canales de sodio y activación de las corrientes de potasio. Luego viene la meseta, con la entrada de sodio y calcio y la salida de potasio, y la repolarización donde predomina la salida de potasio y el potencial de membrana que se mantiene por la bomba de sodio, potasio, ATPase. Acá el miocardio específico, el potencial de reposo es menos negativo, está entre menos 55 y menos 45. Se encuentran basalmente más depolarizadas por ausencia de canales de potasio que generan mayor repolarización. Por eso el potencial de reposo es más alto. Y los canales de sodio a este potencial están inactivos, por eso dijimos que la depolarización dependía principalmente de canales de calcio. Bueno, este es un paper que yo les recomiendo siempre leer, yo creo que lo tengo en el mail, si quieren se los mando, cuando están en tercero está bueno, porque explica un poquito lo que son los mecanismos de las arritmias cardíacas, que como ustedes saben puede ser el automatismo normal o anormal, las actividades desencadenadas, los postpotenciales tempranos y tardíos, que esto va a depender de lo que es el periodo refractario, tanto absoluto como relativo. Acuérdense que durante el potencial de acción las células pierden la capacidad de generar un nuevo potencial de acción cuando están en un grado de depolarización determinado. Obviamente el periodo refractario absoluto es cuando ningún estímulo logra generar un nuevo potencial de acción, y el relativo que se produce al final del potencial de acción, en realidad se necesita un estímulo mayor para poder lograr una depolarización nueva de esa célula. Y recuerden que las reentradas que también pueden ser anatómicas o funcionales. Esto es lo que les decía hoy, las pendientes de depolarización de las células con automatismo. El potencial de membrana, si es más bajo, va a reducir el automatismo. Si la pendiente de polarización es más lenta, se va a reducir el automatismo, y si el umbral de depolarización es menos negativo, digamos, es más alto, también se va a reducir el automatismo. Bueno, de la clasificación. La clasificación esta de Vaughan-Williams del 1992 divide a los fármacos antiarrítmicos en 4 grupos. Tiene limitaciones, las vamos a ver ahora, y es que en realidad los clasifica por su mecanismo principal de acción, pero muchos de estos fármacos tienen acción sobre distintos canales que formarían parte de otros grupos, o sea que hay un entrecruzamiento, que si bien se catalogan como fármacos del grupo 1, tienen acciones que corresponden, por ejemplo, a fármacos del grupo 3, y además deja fuera otros fármacos que nosotros usamos en la clínica que no están catalogados dentro de ninguno de estos 4 grupos específicos que hace esta clasificación. Igual vamos a discutir un poco la clasificación y luego nombrar algunos de los fármacos estos que quedan por fuera de la clasificación. El grupo 1 son los fármacos que bloquean los canales de sodio, y dentro de ellos ahora vamos a especificarlo mejor, pero se dividen en 1A, 1B y 1C. Esto va a depender de la unión al estado del canal de sodio, o sea, el canal de sodio puede estar en un estado inactivo, activo o en reposo, y cuando se unen estos fármacos bloquean distintas conformaciones y lo hacen a un tiempo diferente, o sea, tienen un tiempo de inactivación distinto, y eso determina características farmacológicas que nosotros vamos a poder determinar y que tenemos que monitorizar. El grupo 2 son los bloqueantes, los receptores beta-adrenérgicos, los beta-bloqueantes, sumamente conocidos por nosotros, pero les hablo de algunas características que está bueno que conozcamos. El grupo 3 son los fármacos que prolongan la duración del potencial de acción, esencialmente, como les decía hoy, ¿cómo se prolonga el potencial de acción? Disminuyendo las corrientes de potasio.
Eso hace que la célula no se repolarice y por lo tanto se prolonga el potencial de acción, y cuando la célula no se repolariza y se prolonga el potencial de acción, se alarga el QT. Eso lo saben bastante bien en la práctica clínica. Amiodarona, sotalol, se caracterizan por prolongar el intervalo QT. El grupo 4 son los bloqueantes de los canales de calcio tipo L, también los conocen bastante, sobre todo obviamente los de acción central, el diltiazem y el verapamil, y fármacos que quedan fuera de esta clasificación, pero me parecía bueno nombrar algunos, son la adenosina, la atropina, la digoxina, el sulfato magnesio, la ibabradina, y no sé por qué puse el vernacalant, porque realmente no voy a hablar de eso. Bueno, las limitaciones de la clasificación, como ya les dije, no incluye diversos fármacos antiarrítmicos y asume un único mecanismo de acción, y esto como resaltado, que la mayoría tienen más de un mecanismo de acción antiarrítmico, y fármacos de un mismo grupo pueden tener propiedades farmacológicas y aplicaciones muy dispares. Bueno, vamos a pasar a hablar de la clase 1 del bloqueo de los canales de sodio. ¿Tá? Para recordar ejemplos, los 1A, quinidina, procainamida, 1B, fenitoína y lidocaína, 1C, propafenona y flecainida. Acá tienen un esquema de lo que es el canal de sodio y sus tres conformaciones: en reposo, abierto o inactivo. ¿Tá? Esto es un esquema que les puse acá abajo, que ahora capaz que lo van a entender un poquito mejor, porque muestra las tres clases, la clase 1A, 1B y 1C, qué efectos determinan sobre el potencial de acción. Y esto va a depender a qué conformación se unen del canal de sodio. Por ejemplo, ustedes pueden ver el 1A y el 1C se unen a la conformación del canal de sodio en estado activo, y eso determina que la pendiente de polarización rápida que normalmente se produce por la apertura del canal de sodio, como se unen y lo inactivan, se genera una inclinación, digamos, de la depolarización de ese potencial de acción. Mientras que los fármacos 1B se unen a la conformación del canal de sodio del estado inactivo, y por lo tanto la pendiente de depolarización inicial es rápida y se da de forma casi que normal. Y el tiempo, como les decía, que se unen al canal de sodio y lo inactivan, va a determinar va a determinar en realidad a qué frecuencia cardíaca actúa mejor uno u otro fármaco. Ahora vemos eso. La prolongación de la reactivación de los canales de sodio. El 1A son los intermedios, digamos. Los 1B son los rápidos y los 1C son más de 6 segundos, o sea, los lentos. ¿Qué determina esto? Sobre todo lo vamos a entender con los 1B y 1C. Lidocaína, por ejemplo, que forma parte del grupo 1B, que tiene una acción muy rápida, ¿tá? Y la prolongación de la reactivación es de solo 0,5 segundos, va a actuar y ponerse de manifiesto en esa inactivación cuando las frecuencias cardíacas son elevadas. Ahora también lo vemos, pero tiene un especial interés eso cuando hay taquiarritmias en el contexto isquémico, actúa muy bien, y por eso ustedes saben que usamos la lidocaína por lo general en el contexto de las taquicardias ventriculares en los pacientes que tienen infartos. Los 1C, que tienen una reactivación muy lenta de los canales de sodio, se manifiestan también en lo que son los ritmos más lentos. Entonces, en el ritmo sinusal, el 1B, que actúa de forma rápida y cuando la frecuencia está muy elevada, no se manifiesta. O sea, si yo le hago lidocaína a un paciente que está en ritmo sinusal, prácticamente no voy a ver alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, si yo le hago propafenona a un paciente que está en ritmo sinusal, yo sé que tengo que monitorizar la duración del QRS en ese paciente, porque en el ritmo sinusal va a generar ensanchamiento del QRS. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Cami, sí, se entendió perfecto. Perfecto. Hay un chat ahí, déjame ver a ver qué es. Alexis Dini, sí. Gracias, Alexis. Bueno, entonces, como dijimos,
al inactivar el canal de sodio se ensancha el QRS y se prolonga el periodo refractario efectivo. Esto habla sobre los 1A, ¿tá? O sea, quinidina, procainamida, ¿tá? Que tienen una cosa muy importante, además de bloquear la corriente de sodio, como dijimos, pueden tener efectos que pertenezcan a otros grupos, tienen también bloqueo de las corrientes de calcio, o sea, del grupo 4, y las corrientes de potasio, o sea, del grupo 3. Y por lo tanto, los fármacos 1A también tienen, o son los que tienen el mayor potencial de prolongar el intervalo QT, porque al afectar las corrientes de potasio, recuérdense que se prolonga el intervalo QT. Entonces, son los que más podrían desarrollar aparición de eventos como torsada de Point. Obviamente, cualquier asociación de fármacos que generen aumento de QT, obviamente, pero también de, no sé, el bloqueo AB, todo lo que sea la misma acción por distintos mecanismos, se van a potenciar y van a generar interacciones farmacológicas, entonces uno tiene que monitorizar las combinaciones, ¿está? Estos fármacos, como dijimos, tienen afinidad por la conformación del canal abierto, acuérdense que son de duración intermedia, ¿ah? Como se unen al canal abierto, disminuyen la rapidez del potencial de acción y también disminuyen la velocidad de la conducción AB, lo que hace que se prolongue el intervalo PR. ¿Tá? Y como dijimos, al bloquear los canales de potasio se prolonga el potencial de acción y se alarga el QT. La quinidina también tiene efectos alfa-adrenérgicos y muscarínicos, que esto puede generar acciones. Recuérdense que el sistema nervioso simpático es un gran determinante de lo que es los potenciales de acción, ¿tá? El simpático y el parasimpático, el sistema nervioso autónomo. La procainamida, como característica, tiene un metabolito activo que prolonga la duración del potencial de acción, prolonga el QT, ya lo dijimos. ¿Y cuáles son los eventos adversos cardiovasculares que pueden vincularse a estos fármacos? La hipotensión arterial, la bradicardia, los bloqueos auriculoventriculares o interventriculares, la insuficiencia cardíaca y por la prolongación del QT, la torsada. De la clase 1B, ya hablamos algo de la lidocaína, ¿tá? La afinidad es por el estado inactivo del canal, o sea que la pendiente de polarización rápida se da de forma normal, ¿tá? Entonces, esto afecta a los canales de sodio cuando están en la fase 2, en la fase donde se generaba una cierta repolarización inicial. Y después la meseta. Y hace que tenga escaso efecto en el ritmo sinusal, ya dijimos eso, y que en el ventrículo isquémico, que está parcialmente depolarizado, predomina el estado inactivo y por lo tanto son muy buenos fármacos para prevenir las arritmias o controlar las arritmias en ese contexto. Acorta el potencial de acción, el intervalo QT se acorta y no modifica la frecuencia cardíaca, la conducción auriculoventricular, la presión arterial o el gasto, lo que también lo hace muy bueno en el contexto agudo. Se tiene que administrar por vía parenteral, no se puede administrar por vía enteral porque tiene un primer paso hepático intenso, pero que igual, como dijimos, lo vamos a usar en el contexto crítico o agudo, por lo tanto se usa intravenoso. La concentración máxima se da a los 5 minutos y la semivida es corta, sobre todo la inicial, porque se produce un proceso de distribución, pero después la biotransformación, que puede generar metabolitos activos con propiedades también anticonvulsivantes y antiarrítmicas, es más lenta, que puede durar hasta 2 horas. Se excreta por el riñón, y ¿cómo se administra? Bueno, la dosis inicial, por lo general, yo puse 50-100 porque eso es lo que está descrito, pero por lo general se suele hacer un bolo de 100 miligramos, que eso corresponde a 5 cc de lidocaína al 2% o 10 cc de lidocaína al 1%, ¿tá? Acuérdense que 1% significa 1 gramo cada 100 mililitros, o sea, 1000 miligramos cada 100 mililitros, y 2%, 2000 miligramos cada 100 mililitros, así hacen la conversión rápidamente, pero si se acuerdan de eso, es fácil de dar en bolo inicial. Y después se puede dejar una infusión de 1 a 4 miligramos por minuto durante 24 o 48 horas, cuando ya tienen más tiempo para pensar en cómo hacer la infusión. ¿Ah? El bolo inicial siempre es muy bueno, muy rápido y muy efectivo. Vieron que actúa rápidamente y si bien se distribuye rápido, sirve para controlar las arritmias en la fase aguda. ¿Cuáles son los efectos adversos? Neurológicos, puede provocar temblor, diplopía, confusión, nistagmo y convulsiones, eso ya lo saben. Digestivos, estreñimiento, náuseas, y a nivel cardíaco, bradicardia, bloqueos, hipotensión
y ensanchamiento del QRS. La clase 1C, propafenona o flecainida. Tienen afinidad por el estado, dijimos, activo del canal, o sea que inclinan la depolarización, inclinan la fase 0 del potencial de acción. ¿tá? La propafenona tiene un gran potencial proarrítmico, prolonga los intervalos PR, el QRS, como dijimos, que también lo prolonga además en el ritmo sinusal, y prolonga además el intervalo QT, porque afecta corrientes de potasio, o sea que también los clase 1, 1A y 1C tienen potencial de generar torsada por prolongación del intervalo QT. Tiene también efectos sobre los receptores beta 1. Vieron que en realidad lo catalogamos en el grupo 1C por la inactivación de los canales de sodio, pero tiene efectos de todos los grupos. Y el efecto antagonista beta puede provocar bradicardia y broncoespasmo. De las aplicaciones, ustedes saben que se puede utilizar para el manejo de taquiarritmias y en el manejo de la fibrilación auricular, en el clásico y conocido pill in the pocket, cuando el paciente siente el episodio arrítmico, puede tomar para cardiovertir de forma inmediata, digamos. Y siempre, tanto los 1A como los 1C, tenemos que tener cuidado en los pacientes que tienen flúter auricular, porque puede enlentecer la onda de flúter, porque puede tener efectos sobre la conducción a nivel auricular, y al enlentecer la onda del flúter puede hacer que la conducción a través del nodo AB sea 1-1 y aumentar mucho la frecuencia cardíaca. La flecainida bloquea las corrientes de sodio y también bloquea de potasio, o sea, puede prolongar el intervalo QT. Y de las aplicaciones terapéuticas, acordarse que puede utilizarse para el test de flecainida para evidenciar el patrón de Brugada tipo 1. Como concepto general, los fármacos antiarrítmicos de clase 1, y en especial propafenona y flecainida, aumentan la mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica y estructural, y por lo tanto debería tratar de evitarse en esos pacientes. Bueno, pasamos a la clase 2. Queda un poquito, es medio pesada esta clase, pero bueno. Los beta bloqueantes, atenolol, bisoprolol, metoprolol, propanolol, ya los conocen todos, sabemos que la estimulación beta, o sea, la activación simpática, lo que hace sobre las células cardíacas es aumentar la entrada de calcio, aumenta las corrientes de marcapasos y también aumenta las corrientes de salida de potasio, ¿sí? Obviamente el bloqueo va a tener los efectos contrarios. Y saber siempre que cuando un fármaco es bloqueante, su mayor efecto se produce cuando hay mayor actividad simpática en la vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente que tiene mayor actividad simpática, o sea, cuando sale a correr versus cuando está quieto, cuando está despierto versus cuando está dormido, ¿no? Cuando hay mayor actividad simpática, mayor efecto se va a poner en evidencia del bloqueo de esos receptores, ¿tá? Sirven para el tratamiento de taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Recordar que los podemos clasificar como no selectivos cuando bloquean los receptores beta 1 y beta 2, cardioselectivos cuando bloquean los receptores beta 1 y aquellos que tienen también actividad de bloqueo del receptor alfa 1. Siempre tienen que recordar que cualquier selectividad se pierde al aumentar la dosis, o sea que a mayor dosis yo utilice, se pierde la selectividad primero de beta 1 o beta 2 y luego de beta alfa. ¿Qué similitudes tienen estos fármacos? Bueno, todos bloquean los receptores beta-adrenérgicos y todos por ese bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos suprimen lo que es la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero tienen muchísimas diferencias entre ellos. La selectividad beta-1, beta-2, el bloqueo de los receptores alfa-1, la actividad simpático-mimética intrínseca. Actualmente no utilizamos ningún beta-bloqueante con actividad simpático-mimética intrínseca, pero por un tiempo estuvieron muy en boga porque obviamente el bloqueo de los receptores beta generaba una supresión de lo que era el sistema nervioso simpático, entonces surgió la posibilidad de que algunos fármacos los bloquearan de forma que se unieran al receptor y generaran una cierta actividad simpático-mimética, o sea que pareciera que está activado el sistema nervioso simpático, pero no de la misma potencia que lo que hace el sistema nervioso simpático basal. Entonces se generaron estos fármacos beta bloqueantes con actividad simpático-mimética intrínseca que posteriormente en realidad
no prosperaron, no se vio su efectividad y actualmente no los utilizamos. La liposolubilidad es importante, sobre todo por lo que son los efectos centrales y por lo que es la excreción de estos fármacos, y algunos de estos fármacos tienen efectos pleiotrópicos como antioxidantes o antiinflamatorios, se describe para carvedilol, para nebivolol, y lo importante de esta diapositiva es que los beta-bloqueantes no tienen un efecto de clase, o sea, no podemos equiparar uno con otro, si bien todos bloquean los receptores beta, tienen acciones farmacológicas diferentes. Acá les puse algunas cosas importantes para ustedes, de las características farmacológicas, ¿tá? Como les decía, lo lipohidrofílico determina el pasaje de las barreras, el pasaje del sistema nervioso central y la excreción. Recuerden que el atenolol es el más hidrofílico y por lo tanto tiene una excreción y una eliminación que es básicamente renal, o sea que la función renal depende de cuándo se elimina. Esto nos es importante en los pacientes que vienen, por ejemplo, con bloqueo AB o bloqueo 2.1 y están tomando o recibiendo beta-bloqueantes y tienen alteración de la función renal, saber cuánto tiempo tenemos que o deberíamos esperarlos, ¿tá? Nada, y después los distintos tipos de eliminación, las vidas medias, recordar que el bisoprolol se puede administrar cada 24 horas, el carvedilol es cada 12, el metoprolol cada 24 horas, el propranolol 6, 8, 12 horas, y el atenolol cada 24 horas. Por lo general, el otro día hablaba con alguien en la policlínica, cuando nosotros dividimos las dosis de los betabloqueantes que se utilizan cada 24 horas, suele ser porque queremos dar una dosis más alta en pacientes que tienen dificultad en el manejo de la presión arterial, o sea, pacientes que no son hipertensos, que necesitamos tratar alguna arritmia o que necesitamos tratar una insuficiencia cardíaca, y lo dividimos en 2 tomas diarias para evitar la hipotensión marcada ante esa misma dosis en una sola toma. ¿Tá? Pero en realidad saber que se pueden dar cada 24 horas. Las contraindicaciones ya lo saben, yo me lo acuerdo como Habib, ¿tá? La hipotensión, la presión sistólica menor a 90, el asma o hiperreactividad bronquial marcado, o sea que el paciente no lo tolere. En algunos casos se puede poner la balanza riesgo-beneficio, pero si tiene mucha hiperreactividad bronquial no lo va a tolerar. La bradicardia con la frecuencia menor a 60 ciclos por minuto, la insuficiencia cardíaca descompensada, si bien no se suspenden en pacientes que están con una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica, se puede reducir ahí la dosis a la mitad, pero no se empiezan cuando el paciente está con una insuficiencia cardíaca descompensada, eso lo saben. El bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, el bloqueo AB de primer grado, si no es sintomático, además no tiene ninguna contraindicación para el uso de beta-bloqueantes. Y en el Wolff-Parkinson-White, recordar que cualquier fármaco que bloquee la conducción auriculoventricular cuando hay conducción anterógrada por una vía, va a favorecer la conducción por la vía anterógrada en vez de por el nodo AB, y va a ensanchar más el QRS. Los clase 3, pasamos. Amiodarona, sotalol, ¿no? Estos fármacos prolongan el potencial de acción. Dijimos que para prolongar el potencial de acción se había que inactivar las corrientes que determinaban la repolarización, que principalmente es la corriente de potasio. Eso es lo que los une como grupo farmacológico, pero sabemos que son muy distintos. El sotalol es un betabloqueante, pero en realidad tiene propiedades de prolongar el potencial de acción, a diferencia de los otros betabloqueantes que no lo prolongan tanto. Y amiodarona como fármaco en realidad tiene efectos de los 4 grupos farmacológicos descritos en la clasificación, bloquea corrientes de salida de sodio, de calcio y de potasio, y bloquea también los receptores beta adrenérgicos. Y se dice que en el efecto agudo tiene un efecto permisivo beta, que en realidad lo usamos con ese sentido en la fase aguda para, por ejemplo, control de taquiarritmias supraventriculares. Intravea agudo prolonga el periodo refractario del nodo AB y disminuye la velocidad de conducción de AB y también de las vías accesorias, y de forma crónica disminuye tanto la frecuencia sinusal, la conducción AB puede prolongar el PR, prolonga el potencial de acción por su efecto sobre los canales de potasio, lo que alarga el QT, pero tiene menor alargamiento del QT que algunos fármacos del grupo 1 y otros del grupo 3. Lo que pasa que
Los efectos adversos de los fármacos los vemos por importancia y por frecuencia. Y amiodarona es uno de los fármacos más utilizados. Entonces nosotros estamos habituados a ver la prolongación del QT por amiodarona y en realidad se vincula mucho más al uso más extendido de este fármaco que al potencial intrínseco del fármaco de prolongar un alargamiento del QT. ¿Tá? Prolonga los periodos refractarios de todos los tejidos, lo que hace homogeneizar los periodos refractarios y eso disminuye la posibilidad de las reentradas funcionales, que son por desbalance de los periodos refractarios en distintas zonas donde no hay una alteración anatómica que la genere, y no prolonga la velocidad de conducción y por lo tanto no ensancha el QRS. Si nosotros les hacemos un electro a los pacientes que están con amiodarona, no vemos que se ensanche el QRS. De las propiedades farmacocinéticas. Vía oral se absorbe de forma lenta e irregular y además tiene depósito, eso lo sabemos, lo tenemos bien claro, se deposita en el tejido adiposo, en el pulmón, en el corazón y en el músculo esquelético, y eso hace que nosotros tengamos que hacer una dosis carga para lograr las concentraciones plasmáticas que requerimos, y además que cuando suspendemos la medicación su efecto pueda durar entre 28 a 110 días después de suspendida. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía biliar. Los efectos adversos son bien conocidos, puede generar estreñimiento, náuseas o vómitos, neuropatías, cefaleas, debilidad e insomnio. A nivel cutáneo, fotosensibilidad, eritema y la pigmentación gris azulada de la piel. Oftalmológicos, son frecuentes los depósitos corneales, no siempre indican la suspensión, eso hay que hacer interconsulta con el oftalmólogo para valorar. Puede producir disminución de la agudeza visual. Acuérdense que es una hormona iodada, inhibe la conversión de T4 en T3 y por lo general las alteraciones a nivel tiroideo se dan por hipotiroidismo, pero también puede producir hipertiroidismo. Y a nivel pulmonar, un efecto adverso grave que muchas veces requiere la suspensión de la medicación, por más que no sea muy frecuente, es la neumonitis o la fibrosis pulmonar intersticial. Intravenoso puede producir hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia cardíaca, taquicardias ventriculares, torsades. Si el QT es mayor a 470 milisegundos, no podemos administrar amiodarona. Y afectación hepatocítica, y muy frecuentemente suele asociarse a flebitis, por lo tanto tratamos de no darlo por vías periféricas, sino que siempre administrarlo por vía venosa central, sobre todo cuando hacemos altas concentraciones y las cargas. Vía intravenoso se da un bolo de 5 miligramos por kilogramo, que vendría a ser con un máximo de 1,5 gramos por día, y de mantenimiento 600 a 1200 miligramos día. Y cuando se hace vía oral, se hace la dosis carga de 600 a 1200 miligramos día, 1 a 2 semanas, y luego de mantenimiento 100 a 600 miligramos día. Acuérdense que hay que llenar los depósitos. El sotalol. El sotalol es un beta bloqueante no selectivo, que además bloquea la corriente de repolarización de potasio, por lo tanto está en la clase 3 porque prolonga el potencial de acción. Y lo que hace, obviamente, por eso también es prolongar el intervalo QT. También prolonga el PR y prolonga la refractariedad de las vías accesorias, ¿sí? Se absorbe bien por vía oral, la concentración máxima es a las 2-3 horas, no se une a proteínas plasmáticas y se elimina de forma inalterada por la vía renal con una vida media de 7 a 20 horas. El principal efecto adverso a monitorizar en este fármaco es la prolongación del intervalo QT, y la dosis es de 80 a 320 miligramos vía oral cada 12 horas. De la clase 4, los antagonistas de los canales de calcio. Sabemos que los antagonistas de los canales de calcio se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los que nosotros vamos a hacer hincapié son los no dihidropiridínicos, que son los que tienen acción central, porque los dihidropiridínicos como amlodipina, nifedipina y lecardipina se unen sobre todo a los canales de calcio tipo L que están a nivel periférico, o sea, en las arterias, producen hipotensión y a nivel central pueden producir taquicardia refleja, que se ha solucionado por la mayor vida media de los fármacos. La nifedipina, que era el primer fármaco de este grupo, en realidad producía vasodilatación,
eso disminuía la presión arterial, pero a nivel central producía taquicardia refleja y por lo tanto se empezaron a generar los comprimidos de liberación prolongada y luego se desarrolló la amlodipina y posteriormente la L-carnitina, que tienen mayor vida media y no producen tanta taquicardia refleja por vasodilatación. Y los no dihidropiridínicos se unen a los canales de calcio tipo L a nivel central, y corresponden a verapamil y diltiazem. ¿Qué efectos farmacológicos tienen? Se unen a la forma inactiva del canal de calcio, lo que hace que se disminuya el automatismo normal y anormal. Recuérdense que en el miocardio específico la depolarización de la fase rápida, o más rápida, que es más lenta que la del miocardio en específico, pero igual es la fase rápida del miocardio específico, se debe a la entrada de calcio por estos canales de calcio tipo E, entonces se disminuye el automatismo, el periodo refractario y la velocidad de conducción por el nodo AB. Recuerden que si lo dan asociado a beta bloqueantes, esos efectos se potencian. Yo por lo general siempre les hago hincapié que en los pacientes que estamos intentando controlar taquiarritmias supraventriculares no combinemos o no hagamos el switch entre lo que son los calcioantagonistas, los bloqueantes de los canales de calcio y beta bloqueantes, porque el paciente tiene riesgo de hacer bloqueo del nodo AB. Y también suprimen los postpotenciales precoces en pacientes con QT largo. No modifican la velocidad de conducción, no modifican el QRS, y ni el periodo refractario auricular o ventricular, entonces tampoco prolongan el intervalo QT. Lo tienen que recordar que, obviamente, por bloquear los canales de calcio se deprime la contractilidad y lo que puede disminuir el gasto cardíaco. En pacientes que están con insuficiencia cardíaca descompensada no se deben utilizar. Y en suma lo que tienen es un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo. Cami, ¿cómo andás? Disculpame. Hola. Una preguntita. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, perdóname. Una preguntita con el tema de Facundo Ríos. No te veo, perdón. Sí, decime, Facundo. Me pongo para que me veas. No pasa nada, ahí, tranqui. No, una preguntita. El tema de los calcioantagonistas y los beta bloqueantes. Porque la guía de FA, tengo recuerdo que había un caso como que incluso estaba muy rápida, como que lo podía llegar a recomendar. ¿Tenés alguna idea de eso? O sea, en pacientes específicos a veces lo necesitan, pero en realidad se tratan de no administrar de forma conjunta, por eso que les decía. Algún paciente... Dime. Cuando vos termines, yo querría hacer alguna precisión desde el punto de vista clínico. Perfecto. ¿Pero querés hacerlo ahora, Álvaro? No, porque quiero que sea global, digamos, 2 o 3 tips de cada cosa nada más. Perfecto, pero dale, bárbaro. Dale. Bueno, vamos arriba que queda poco. Es medio larga esta clase, ¿está? De aspectos farmacológicos, nada, saber que el verapamilo en realidad antes se utilizaba mucho más, todavía hay algunos médicos que lo siguen utilizando, van a haber pacientes que estén con verapamilo. Lo que tienen que saber es que tiene gran variabilidad farmacocinética, y eso hace que pueda tener gran variabilidad interindividual en las concentraciones. La farmacocinética es lo que determina las concentraciones plasmáticas que van a producir el efecto farmacológico, y tiene mucha mayor variabilidad que lo que es el diltiazem, y usualmente nosotros tenemos más disponible y utilizamos más el diltiazem, que tiene menor unión a proteínas plasmáticas, lo que hace que sea más estable su concentración plasmática, y tiene un efecto de primer paso, pero no es tan grande como el del verapamil. Los efectos adversos que pueden producir, obviamente, es bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción sistólica, ya lo dijimos, hipotensión arterial, porque disminuyen obviamente la contractilidad, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco, y a nivel extracardíaco pueden producir reflujo gastroesofágico por la inhibición de los canales de calcio a nivel de los esfínteres y estreñimiento. Bueno, el sulfato de magnesio. En realidad el sulfato de magnesio no es como un antiarrítmico per se, sino lo que es un estabilizador de las membranas, es un fármaco anticonvulsivo, reduce las contracciones del músculo estriado por un efecto depresor sobre el sistema nervioso central,
y a nivel cardíaco bloquea corrientes de calcio y producción de radicales libres, y lo utilizamos nosotros para el tratamiento de lo que son las torsadas, para estabilizar las membranas y prevenir el desarrollo de esta arritmia. Se suele dar en bolo 2 gramos en 1 a 2 minutos, y luego puede quedar una infusión de 2 a 4 miligramos por minuto. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hipotensión, la bradicardia y, bueno, rubor, que nada. Está contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia renal, que estén recibiendo quinidina, que estén con insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia hepática o en el contexto del infarto de miocardio. La adenosina. La adenosina la utilizamos básicamente, obviamente de forma intravenosa, es un nucleósido purínico endógeno. Lo que hace es a unirse a los receptores de adenosina A1 cardíacos. Estos son receptores que están acoplados a proteína G, y tiene 2 efectos principales. Activa las corrientes de salida de potasio que están estimuladas por acetilcolina y adenosina, por lo cual hiperpolariza el potencial de membrana del nodo sinoauricular, o sea, disminuye al hiperpolarizar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el miocardio específico? Si yo hiperpolarizo, tardo más tiempo en llegar a mi potencial umbral y por lo tanto generar una descarga. Y además inhibe la entrada de calcio estimulada por AMP cíclico por el tono simpático. Esto lo que hace es disminuir el automatismo, como decía, del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular, acorta la duración del potencial de acción y disminuye el intervalo QT. ¿tá? Cuando la administramos intra-V, se administra en bolo. Las guías y todo dice que los bolos son de 6 a 12 miligramos, por lo general nosotros hacemos 12 miligramos directo. Levantamos el brazo, pasamos suero y levantamos el brazo para que llegue rápidamente. Hay que avisarle al paciente que va a tener una sensación muy fea, que hay una sensación de muerte, puede producir bloqueos auriculoventriculares, asistolía, bradicardias extremas, hipotensión. Por suerte lo que tiene es que la semivida es muy corta y esos efectos se van rápidamente. Lo utilizamos, por ejemplo, si queremos bloquear el nodo AB para ver las taquiarritmias que dependen, su circuito depende del nodo auriculoventricular, es un muy buen fármaco para cortarlas, entonces para hacer el diagnóstico. Y como otros efectos adversos tenemos que recordar que puede dar broncoespasmo y disnea, y también se ha descrito ANGOR vinculado al uso de adenosina, que no tiene que ser obviamente por enfermedad coronaria. Bueno, de eso de la adenosina. La atropina es un antimuscarínico de estructura terciaria. ¿Esto qué significa? Los antimuscarínicos podían ser de estructura terciaria o cuaternaria. Los terciarios atraviesan las barreras hematoencefálicas y pueden tener efectos a nivel central. Lo que hace la atropina es bloquear los receptores M2 en las células de los nodos sinoauricular y auriculoventricular, entonces genera un efecto antimuscarínico. Esto es un efecto contra lo que sería el sistema nervioso parasimpático, y por lo tanto lo utilizamos para aumentar la frecuencia cardíaca de los pacientes. Aumenta la frecuencia sinusal y acorta el periodo refractario, y también acelera la velocidad de conducción en el nodo AB, y se utiliza por vía intravenosa y el efecto tiene 10 minutos. Los efectos adversos son los antimuscarínicos, la visión borrosa, la sequedad de boca, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la retención urinaria. Y hay un concepto muy importante, y es que en las bradicardias, en las bradiarritmias, ningún fármaco aumenta de forma efectiva y segura la frecuencia por un tiempo prolongado. Entonces, el uso que vamos a hacer de la atropina es un uso intravenoso y un uso en situaciones agudas, pero si el paciente persiste con una bradiarritmia que requiera tratamiento, el tratamiento no va a ser farmacológico, tiene indicación quizás de dispositivos, eso habrá que revalorarlo. La dioxina. La dioxina es un glucósido, proviene de la planta de la digitalis, y se describen 2 efectos. Uno es a concentraciones plasmáticas menores a 1 nanogramo por mililitro, que lo que hace es modular el sistema nervioso autónomo, aumenta el tono vagal y disminuye el tono adrenérgico, y en concentraciones mayores a 1 nanogramo por mililitro y hasta 2 nanogramos por mililitro, porque ese es el rango terapéutico, inhibe la bomba de sodio, potasio, ATPasa, y lo que hace eso es que aumenta las concentraciones de calcio intracelular y tiene un efecto inotrópico positivo, o sea que a dosis bajas no tiene efecto inotrópico positivo.
Se absorbe bien por vía oral. Recuerden también que este es otro fármaco que tiene una amplia distribución, eso significa que se depositan los tejidos, se acumulan en el músculo esquelético, en el corazón, en el riñón y en el hígado, y la mayor parte del fármaco es eliminado por vía renal de forma incambiada. Eso significa que en los pacientes con insuficiencia renal tengo que tener precaución, saber también que la intoxicación se potencia por la hipopotasemia, por ese efecto que tenía sobre la sodio-potasio ATPasa de la membrana plasmática. Entonces la hipopotasemia predispone a la intoxicación por dioxina. ¿tá? Los pacientes que tienen bajo volumen plasmático, los viejitos, todas esas personas tengo que tener precaución con el uso de dioxina porque tienen mucho mayor riesgo de intoxicación. Tiene un estrecho rango terapéutico y eso hace que el manejo muchas veces sea delicado porque tenemos que monitorizarlo con las concentraciones plasmáticas. El estudio DIC, que es el de dioxina en pacientes con insuficiencia cardíaca, un subestudio de ese estudio mostró que cuando las concentraciones terapéuticas eran menores a 1 nanogramo por mililitros, disminuía la mortalidad, porque después el estudio DIC dio que en realidad disminuye las hospitalizaciones, pero no disminuye la mortalidad, pero es el único fármaco inotrópico que en el contexto de insuficiencia cardíaca no aumenta la mortalidad. Y la dosis intravenoso es de 0,5 a 1 miligramo en 24 horas y vía oral, como decíamos, se puede dar 0,5 miligramos día y en los pacientes más viejitos hasta 0,125 miligramos día, que sería un cuarto. De los efectos adversos, gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, la visión amarilla, la cromatopsia, es un efecto descrito bastante característico. Como dijimos, todo antiarrítmico puede ser proarrítmico, está favorecido esto por la hipopotasemia. Puede dar extrasistolía, bloqueos auriculares, básicamente puede dar cualquier tipo de arritmia, taquicardias supraventriculares, bloqueos auriculares, auriculoventriculares, y tenemos que saber que en el electrocardiograma la cubeta digitálica es un signo de impregnación digitálica y no de intoxicación. Como dijimos, el rango terapéutico es estrecho y tenemos que tener precaución en distintos pacientes que ya nombramos. De la ivabradina. La ivabradina, esencialmente, su único efecto es que es un fármaco cronotrópico negativo, o sea que disminuye la frecuencia del automatismo, y disminuye la frecuencia del automatismo normal, y esto lo hace mediante la inhibición de la corriente IF, que es la IFANE, que es la corriente de sodio, que genera la depolarización espontánea, que luego llega a un umbral para la depolarización mediante la activación de los canales de calcio. ¿tá? Entonces, lo que hace al disminuir esta corriente de entrada de sodio es enlentecer la pendiente de depolarización y por lo tanto reduce la frecuencia cardíaca. Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza por el hígado con una semivida de 11 horas, se suele dar cada 12 horas y la dosis es de 5 a 7,5 miligramos cada 12 horas vía oral. ¿Cuándo está contraindicada? Bueno, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca basal menor a 70 ciclos por minuto, no debería darse, cuando hay shock cardiogénico o infarto de miocardio, bloqueo AB de tercer grado, en insuficiencia cardíaca aguda o pacientes inestables, cuando están hipotensos, y en las enfermedades del nodo sinusal. ¿Y qué efectos adversos tiene? Bueno, puede producir bradicardia por su efecto farmacológico. Bloqueo del primer grado, se ha descrito aparición de fibrilación auricular vinculada al uso de ivabradina, puede prolongar el intervalo QT, no mucho, pero puede hacerlo, hay que tener precaución con la combinación con otros fármacos, y como la corriente IF se parece a la corriente IH retiniana, puede producir fosfenos, y se han descrito fosfenos que pueden alterar, por ejemplo, la capacidad de conducción de los pacientes de vehículos. Y esta es la última diapositiva, que un poco lo estuve nombrando, que siempre tenemos que tener precauciones en lo que son las interacciones farmacológicas y las interacciones de los antiarrítmicos. Los fármacos bradicardizantes, si se combinan, pueden generar obviamente efectos adversos, saber que los distintos tipos de fármacos que bloqueen el nodo auriculoventricular pueden potenciarse y generar bloqueos AB, la prolongación del QT, el riesgo de torsada, y como esas son las interacciones que se llaman farmacodinámicas, o sea que dependen del mecanismo de acción.
que no dependen de las concentraciones plasmáticas de los fármacos, sino que se dependen de combinar dos fármacos con mecanismos de acción similares. Por ejemplo, si yo doy dos fármacos antihipertensivos, obviamente tengo una interacción farmacodinámica que a veces es beneficiosa porque los uso para bajar la presión, pero a veces se puede potenciar. Y después están las interacciones que son farmacocinéticas que tenemos que monitorizar, que si son fármacos que aumentan las concentraciones plasmáticas de otros fármacos, pero eso ya es más complejo de verlo. Las farmacodinámicas las podemos ver esencialmente por lo que son los mecanismos de acción y tenemos que siempre tenerlas presentes a la hora de combinar los fármacos.